Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos todos. Hoy, 11 de octubre, ¿qué creen? Hoy nuevamente regresamos y retomamos nuestro programa de cada 15 días, Fiscalistas en Pijama. Nuevamente, señores, como ustedes saben, este es un programa donde cada 15 días revisamos temas de actualidad, temas de vanguardia, temas que finalmente están en boca de todos, pero que sobre todo están constantemente viéndose, superándose. Afortunadamente, yo lo llamo afortunadamente, este y otros gobiernos nos están ayudando a que tengamos mucho trabajo porque constantemente están cambiando las leyes y pareciera que aquel cuento viejo de que no ocupaban contador cada vez se hace precisamente, son cuento viejo. Bien, el día de hoy en Fiscalistas en Pijama tenemos un programa donde vamos a hablar de un régimen que creen está bastante olvidado porque creen que no es importante, pero claro que es importante. Vamos a hablar de lo que es el régimen fiscal del arrendamiento, es decir, lo que es arrendamiento visto desde el punto de vista fiscal, qué obligaciones tiene, qué características tiene, y vamos a darle una vista rapidita a algunas de las obligaciones, porque como ustedes saben, dentro de las obligaciones que tiene este régimen fiscal, pues algunas son más fuertes para personas físicas que para personas morales. Recuerden que este es un programa totalmente en vivo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren mandar sus saludos, por favor, ahí en el chat en vivo pueden hacernos sus comentarios. Bien, vamos a arrancar entonces con nuestro programa del día de hoy de Fiscalistas en Pijama, gracias a nuestros amigos de Census Capacitación, y vamos a hablar, como les digo, de arrendamiento. Primero, ¿qué es esto de arrendamiento para empezar a entendernos? Bueno, el arrendamiento es cuando una persona llamada arrendador le concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal, es decir, solamente a un determinado plazo y por un determinado momento, de un bien. Al decir un bien, lo quiero dejar totalmente abierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y esto hay que separarlo. ¿Por qué? Porque en las mismas leyes te hacen una separación de bienes bien inmuebles, pero en otras no. Ante este escenario donde muchas personas están cayendo en esa duda, bueno, ¿qué me toca a mí? Ante este escenario se queremos hacer esa diferencia. Bien, arrendamiento, repito, es cuando una persona concede a otra el uso o goce temporal de un bien y es muy importante que esté plasmado esto en un documento. Este documento, como ustedes saben, vamos a llamarlo contrato, y en el mismo deben de plasmarse ciertas características. Primero, los elementos. Arrendador, el dueño de la cosa. Arrendatario, el beneficiario, el que la va a percibir. Y la cosa arrendada. Es decir, tenemos que definir qué es la cosa arrendada. Un bien inmueble, qué es lo que se le va a otorgar al beneficiario, la contraprestación a cargo. Evidentemente tiene que haber un precio pactado. Ese precio se lo vamos a pagar en dos exhibiciones, en 12 pagos mensuales, en un pago mensual, en 15 pagos de mensualidades, en fin, las características del pago, el tiempo específico de cuánto va a durar este contrato de arrendamiento y sobre todo vamos a llamarlo conformidad, la manifestación propia y concisa de la persona que dice sí, te concedo el uso, porque precisamente hablando de código fiscal, de código civil, el Código Civil Federal es muy claro en esto, en tu artículo 1794, donde nos dice que debe de plasmarse autorización. Yo consiento, yo autorizo que tomes estos bienes y con él dispongas, ¿sí? Tiene que plasmarse por escrito esta característica y como tal debemos de considerarla. No es válido que me digan, bueno, sin un contrato se puede establecer. Mira, como tal, el Código Civil sí permite que sin contrato se realice este tipo de operaciones, pero tú sabes que por las características, sobre todo cuando queremos dejar bien plasmado el compromiso de las dos partes, lo ideal es plasmarlo por escrito. Porque si esto no lo hacemos, ¿quién crees que tiene la culpa? El Código Civil Federal nos dice que es culpa o la responsiva es del arrendador. Así que el primer preocupado de que este contrato de arrendamiento se dé, ¿quién debe de ser? El arrendador, el dueño de la cosa. Ahora, aquí hay algo que quisiera agregarles. A veces hay personas
que ceden el beneficio de esa cosa a un tercero, lo que podemos llamar un usufructo. Yo tengo una persona a la que le digo, te concedo el usufructo durante 1 año, 5 años, 20 años de este bien. Puedes cederlo, comodatarlo, tenerlo en usufructo, en renta, pero te permito a ti que después de 1 año, 2 años, me lo regreses. No me importa que me lo regreses bien o mal, nada más regrésamelo. Vean esa característica que está permitiendo que a la hora de que haya un contrato de arrendamiento, ¿quién es el que va a firmar el documento? ¿Quién es el que va a ceder el bien? ¿El propietario? No, resulta que no. En este escenario que te estoy platicando, no es el propietario del bien el que concede el arrendamiento a un tercero, sino es el que tenga el beneficio por un usufructo o por inclusive un subarrendamiento. Puedo yo rentarle un bien a una persona y decirle, te autorizo que si así lo crees prudente, se lo subarrendes a alguien más al precio que tú quieras. Y siempre y cuando vence el contrato de 1 año, me lo regreses. No me importa cuánto ni cómo lo subarrendes, nada más me lo regresas a mí para tal día. ¿Es factible ese tipo de contratos de subarrendamiento? Claro que sí. La única limitante, ¿cuál es? Que finalmente tanto uno como otro, tanto el arrendador como el arrendatario, tengan capacidad. ¿Qué tipo de capacidad? Bueno, si hablamos de una persona moral, hablemos que el representante legal esté en funciones. Hoy día, y hablando de los errores más comunes que he llegado a ver en algunos lados, es que algunas personas tenían años sin revisar sus actas de asamblea, su acta constitutiva, y descubren que el representante legal ya no tiene poderes, ya no puede ejercer ningún contrato, no puede ejercer ningún acto de comercio, y tienen que revisar que, según el último acta de asamblea o el acta constitutiva inclusive, cómo es que se le otorgó el poder, si por 2 años, 3 años, 5 años o indefinido. Bien, para que esta persona moral firme un contrato, ya sea como arrendador o como arrendatario, es importante que tenga ese derecho, ese beneficio, esa capacidad de ejercicio, es decir, que la tenga dentro de este límite. Y si hablamos de personas físicas, pues al hablar de capacidad de ejercicio sería una persona mayor de edad, es decir, mayor de 18 años. Los niñitos menores de edad, pues obviamente no podrían ejercer y sobre todo no podrían ¿qué? Obligarse. Este es un punto relevante. Ahora, vamos a separarlos por los dos lados. Si yo soy persona moral, pues obviamente al emitir el comprobante, ¿qué es lo que debo de hacer? Emito mi comprobante fiscal de la renta, de lo que voy a cobrar cada mensualidad. ¿Cuándo? Aquí es donde empezamos a separar persona moral, personas físicas. ¿Por qué? Porque me dice a mí, para efectos de persona moral, que emite el comprobante fiscal. ¿Cuándo? Vámonos a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, hablando de personas morales. Si hablamos de personas morales, hay un artículo que nos habla y nos define cuándo y cómo debemos de acumular los ingresos. Hablando de arrendamiento de bienes, hablo del artículo 17, fracción segunda, donde nos dice que es ingreso para las personas morales en caso de otorgamiento o uso temporal de bienes cuando sea exigible o cuando se expide el comprobante. Lo que suceda primero. Ah, caray, entonces yo como persona moral puedo hoy día, 11 de octubre, tener plasmado en el contrato y decirle a mi arrendatario, me debes de pagar del 1 al 11 de octubre. Oye, ya es 11 y no te ha pagado y no has hecho el comprobante. Sí, pero ya es un ingreso. ¿Cómo que ya es un ingreso? Sí, se considera ingreso para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque así lo establece este artículo 17, fracción segunda, para personas morales. Es decir, en el momento específico que ya devengue. Oye, pero no me lo han pagado, no importa. Oye, pero a lo mejor se junta porque me dijeron que van a pagar 3 meses juntos. ¿Qué dice? ¿Qué dice textualmente tu contrato? Si dice que van a pagarte cada mes, ya está devengado, ya te lo deben. Para personas morales, independientemente que hicieras o no el comprobante, sería ya un ingreso. Gaudi García, bienvenida desde Oaxaca, derrapando, pero aquí estás, claro que sí, me encantan las noticensus, qué bueno que llegas con nosotros.
Hablando de personas morales, sería eso, artículo 17, fracción segunda, en el momento que se devenguen o cuando se expide el comprobante. Ah, caray, entonces, pues hasta que lo expidas sería un ingreso acumulable. Sí, efectivamente, hasta que lo expidas. Caso contrario, pues ya estaríamos guiándonos por la expedición del CFDI, si es que es primero al devengo, es decir, al vencimiento de la renta, hablando de personas morales. Ahora, hablando de personas físicas, hay un escenario que primero quiero separar uno de otro. Cuando hablamos de arrendamiento, les decía que puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Si hablamos de arrendamiento de bienes muebles, ellos deben de ser de lo que es el capítulo segundo, actividades empresariales y profesionales. Oye, ¿por qué actividad empresarial? Porque es un arrendamiento de un bien. Oye, es inmueble. Ah, vamos a separar personas físicas con ingresos por arrendamiento de bienes muebles, actividad empresarial y profesional. Inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, que es el capítulo tercero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, hay un capítulo especial para arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí tendríamos que estar separando uno u otro. Oye, si lo que estás rentando es una maquinaria, si lo que estás rentando es una computadora, en esos casos de arrendamiento de bienes muebles, hablaríamos que deberías de emitir un comprobante, sería acumulable hasta que esté efectivamente cobrado y deberías de registrar esos ingresos como ingresos de título cuarto, capítulo segundo, actividad empresarial y profesional. Pero si lo que estás rentando es un bien inmueble, entonces caes en ese supuesto. Oye, ¿qué tipo de bienes inmuebles? Mira, lo que es arrendamiento o subarrendamiento, porque como te dije, en el caso de arrendamiento se puede dar el caso que te den permiso de rentar ese bien cuando a ti te lo rentan. Ah, en el caso de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, hablaríamos de lo que es el capítulo tercero del título cuarto, que tiene sus características muy particulares. ¿Por qué las quiero llamar particulares? Porque en estos casos, buenas noches, Teo Guerrero desde León, Guanajuato. ¿Cuál es la característica particular de este arrendamiento de bienes inmuebles? Que puede elegir un régimen, una forma de cálculo, donde aún sin tener ningún comprobante deducible a su nombre, es decir, ningún comprobante ni de gastos, ni de mantenimiento, ni de nada, y aún así tener gastos deducibles. Hablo de lo que llamamos en arrendamiento la deducción opcional. Insisto, la deducción opcional, estoy hablando del capítulo tercero, solamente arrendamiento personas físicas de bienes inmuebles. En el caso de esos arrendadores de bienes inmuebles, son los que tienen este beneficio. ¿En qué consiste? Que al momento que calculan sus impuestos, van a tener ingresos y deducciones. Oye, pero ¿puedo tener deducciones? Ah, claro que sí. El pago de predial, gastos de mantenimiento, y que sean adiciones a mejoras, intereses que estés pagando por mantenimientos y mejoras a lo que es el inmueble. Y en el caso de salarios y comisiones lo veo más poco probable demostrar lo que tienen que ver con un arrendamiento, pero pensemos que le pagaras comisión a alguien porque cobraba la renta, primas de seguro si es que tienes asegurado el bien inmueble que estás rentando, en fin, esos serían tus deducciones, pero específicamente el artículo 115, párrafo tercero, nos establece que yo opcionalmente, si así lo creo conveniente, no me preocupo por estar pidiendo comprobantes de mis deducciones. Y aún así, a la hora que haga mi cálculo, voy a tener ingresos, todo lo que cobré. Te dije que en personas morales es cuando ya se devengue. Bueno, aquí es hasta que cobre, independientemente si haya hecho el comprobante. Ya hice el comprobante, lo cobro y al fin de mes, mis ingresos le puedo aplicar una deducción llamada deducción opcional, que es ¿de qué monto? El 35% de los ingresos. Hola Lilian Sañudo, perdón. Lilian Sañudo, saludos de Culiacán, Sinaloa. Bienvenida a Fiscalistas en Pijama, este programa de Familia Census. Buenas noches. Bien, les decía, esta deducción opcional, aunque la palabra diga opcional, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a tener deducciones
¿Por qué tipo de comprobantes? Por ninguno. Yo no voy a pedir comprobantes de absolutamente nada y aún así voy a tener comprobantes fiscales. ¿Comprobantes fiscales? Sí, comprobantes fiscales de deducción, llamado deducción opcional. Ah, entonces estamos hablando de lo que muchas veces ahora sí les decimos, entre los cuates lo llamamos la deducción ciega. La deducción ciega es que a mis ingresos le aplico un 35% y eso que obtenga es una deducción. ¿Cuándo puedo aplicar esto? Cada mes. Ahora, vean esto que voy a explicarles. Si es un arrendamiento de un bien mueble o inmueble que renta una persona moral, ¿cómo se maneja? Ya los decíamos, cuando se emite el comprobante independientemente que se cobre o no. Pero hablamos de personas morales título 2. Título 2, ¿cómo calcula impuestos? Provisionales y anuales. Y en el caso de los provisionales debe de tener un coeficiente de utilidad basado en su última declaración anual. Y a los ingresos le aplica ese coeficiente, y el impuesto a pagar. Pero esas personas morales. Personas físicas, arrendamiento de bienes muebles, vámonos al capítulo segundo. Y en el capítulo segundo, cada mes voy a decir cuántos ingresos tuve, cuántas deducciones. Oye, pero en bienes muebles, ¿qué deducciones puedo tener? Todos los gastos relativos e estrictamente indispensables. Si tengo bienes muebles, ¿puedo tener deducción opcional? No. No puedo tener deducción opcional ciega del 35%. Si tengo bienes muebles, no. Ah, caray, pues qué perjuicio para mí. Pues sí, es un perjuicio por tener bienes muebles. Entonces, ¿cómo calculo impuestos? Persona física que renta un bien mueble. Ingresos, deducciones y sobre la base agravable aplicamos las tarifas que corresponden para personas físicas. Ahora bien, tarifas acumulativas. Es decir, lo que tengo de ingreso enero, febrero y marzo, le resto los gastos de enero, febrero y marzo y así calculo mis impuestos de marzo. Oye, no, voy a calcular el de septiembre. Entonces mis ingresos de enero a septiembre, mis gastos de enero a septiembre y a lo que resulte, le aplico la poderosísima tarifa para personas físicas. ¿Son dos cálculos diferentes? Sí, porque ¿qué crees? Si yo digo, no, yo no rento bienes muebles, estoy rentando un terreno, una casa, un local comercial, es decir, estoy rentando un inmueble. Ah, entonces hablamos de otro tipo de situaciones, porque si hablamos de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿qué crees? Sí vas a aplicar tarifas y sí también viene en el anexo 8, pero hay una gran diferencia. Primero, personas físicas, arrendamiento de bienes inmuebles, tienen una tarifa mensual que no es acumulativa. ¿Cómo no acumulativa? Sí. Si tienes ingresos en enero, ingresos de enero, menos 35%, si así lo elegiste, de deducción opcional, y el resultado le aplica la tarifa mensual. Nada más la mensual. Oye, estoy haciendo mi cálculo de septiembre. ¿Tengo que calcular los ingresos de enero a septiembre? No. Arrendamiento, personas físicas, capítulo 3, es decir, arrendamiento de bienes inmuebles, en ese caso en particular, solamente los ingresos del mes y la tarifa del mes. Esa es una gran diferencia entre rentar bienes muebles y rentar bienes inmuebles. Fíjate cómo vas separando uno de otro. Si rentamos bienes muebles, son tarifas acumulativas y tomar ingresos de enero a la fecha, y en el caso de personas físicas, que es por arrendamiento de bienes inmuebles, tienen esa característica. Ahora bien, hay otra gran diferencia. Cuando hablamos de arrendamientos, hay arrendamientos de bienes muebles, pero los muebles tienen un beneficio. Oye, ¿cuál es ese beneficio? Simple y sencillamente que ellos calculan sus impuestos en cuanto a ingresos y deducciones, mientras que los que rentan bienes inmuebles, ¿qué crees? Conforme lo establece el artículo 116, párrafo quinto, 116, párrafo quinto, tienen un perjuicio económico. ¿Qué perjuicio? Que si le rentan el inmueble
a una persona moral, esta persona moral le retiene el 10%. Otra vez, el dueño del bien, el que va a rentarlo, es persona física. ¿Sí? Porque a veces hay esa confusión. ¿Le retengo o no le retengo? Otra vez, el dueño del bien inmueble es persona física. El dueño del inmueble. Él lo renta. ¿A quién se lo renta? A otra persona física, no hay retención. Ah, entonces, solo que yo, persona física, se lo rente a una persona moral, cuando él me vaya a pagar, entonces viene ese momento mágico que llamamos retención. ¿Cuándo es la retención? Yo te iba a dar 1,000 pesos, pero te retengo. ¿Sabes qué? Ya es día 11 de octubre, ya te debo de pagar la renta. Aquí están tus 1,000 pesos. ¿A qué? Espérate, tengo que retenerte de lo que te iba a pagar de renta. Y ahí es de en donde existía la obligación de pago, te retengo una parte. Efectivamente, mi amigo Teodoro Guerrero me recuerda que también podrían inclusive los pagos provisionales de arrendamiento de bienes inmuebles, personas físicas, podrían ser trimestrales dependiendo de un monto que quiere decir algo elevadito, si se les da ese beneficio, pero ¿qué es el perjuicio que yo veo? Finalmente es juntar impuestos de 3 meses. Y hay gente como que le dice, mejor en abonito, ¿no? Si les gusta pagar un poquito más, pues sí. Oye, pero es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Vas a pagar lo mismo al final del año, pero en vez de pagarlo en 12 pagos, lo vas a pagar en 4. Es una opción como tal, tú decides cómo manejarla. Bien, les decía, si yo soy un arrendador y le rento a una persona que es persona moral, esta persona moral me debe, ojo, debe retener el 10%. Oye, no decían que las 2/3, momento, estamos en ley del ISR, ¿verdad? 116, párrafo quinto. Entonces, en el párrafo quinto, me dice que me deben retener 10% sobre el monto de lo que me paguen de arrendamiento. Oye, te voy a pagar 10,000 de renta mensual, te doy 10,000 y en el comprobante fiscal me van a aparecer un concepto que diga retención de ISR, 10% de los 10,000, te pago 9,000. Oye, ¿y el IVA? Este importe no tiene nada que ver con IVA. Es 10,000 menos la retención. El IVA sería otro cálculo, otro tipo de procedimientos. Y precisamente hablando de que es una retención del 10%, ¿qué crees? Las personas morales que hacen este tipo de pagos le van a exigir al arrendador un CFDI y le van a decir, ¿sabes qué? Necesito que allí en el CFDI tal cual diga retención de ISR. Oye, ¿para qué? ¿Para quieres que diga retención de ISR? Porque el 116 de la ley del ISR en su último párrafo me dice que yo, persona que te voy a pagar la renta y te voy a retener una parte por concepto de ISR, tengo un beneficio. ¿Se acuerdan que hace muchos años utilizamos un formato que se llamaba 37 y otro 37A? ¿Para qué eran? Para hacer unos documentos llamada constancias de percepciones y retenciones. ¿Todavía debo de hacerlos? Sí, de hecho, la propia ley establece que haya documentos llamados constancias de retenciones y percepciones electrónicos. Puedo hacerlo electrónico. Pero le dicen, en este caso, al persona moral que paga a una persona física arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Ya le retuviste el 10%? Sí. Mira, si así lo deseas, podrás optar por no hacer un comprobante de la retención. Ok, eso quiere decir que estaría obligado a hacer un formato de constancias de retención. Sí, pero ¿qué crees? Vamos a hacer algo, no se lo emitas. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal me dice, mi estimado arrendatario que pagaste la renta y retuviste ISR, si así lo deseas, no expidas un comprobante por la retención. Con el CFDI donde aparezca tal cual la retención, es más que suficiente. Ahora, el que yo te diga que no hagas la constancia no quiere decir que no la enteres. Ah, bueno, eso es otro boleto, ¿verdad? Recuerden que inclusive un requisito de deducción para personas morales, ¿cuál es? ¿Qué dice el 27? Enterar las retenciones. No se vale que te retenga y luego te diga, no te voy a hacer constancia, en cuanto tenga dinero pago la retención. No,
Ya, la retuviste, entéralo. ¿Cuándo debo de enterarla? Al más tardar el mes siguiente, es decir, a más tardar el día 17. Ahorita, por ejemplo, estaríamos enterando a las retenciones del mes de septiembre. Oye, pero ¿cuándo lo retuviste? En septiembre. Yo, persona moral que te retuve en septiembre y lo pago en octubre. Pero para el arrendador, el que emitió el comprobante fiscal digital con la retención, tiene un beneficio. ¿Cómo se lo retuviste en septiembre? Cuando él haga su cálculo de impuestos, ya sea mensual o trimestral, en esos casos, ¿qué le va a tocar? Decir, ingresos menos mi deducción, ya sea con comprobantes o deducción opcional del 35%, base gravable, le aplico la tarifa, ya sea mensual, ya sea trimestral, y contra el impuesto determinado a cargo, puedo acreditar, restar las retenciones de ese mes, es decir, de esos ingresos de septiembre, le acredito, le resto al impuesto a cargo las retenciones que me hicieron las personas morales durante el mes de septiembre. Fíjate cómo desde ahí lo puedes meter. A veces cuando leemos dos leyes, IVA y SR, pareciera que llegamos a confundir y queremos que una diga lo mismo que dice la otra, y no. En personas morales, cuando hablamos de este tipo de operaciones, se da así. El primer evento, a mí, persona que me pagan la renta, me retienen al pago 10%. Entonces, ¿cuándo me hicieron mi afectación en mi economía? En septiembre. Si el 15 de septiembre me pagan la renta y en ese momento me retienen mi 10%, pues me hicieron una afectación económica el 15 de septiembre. Por tanto, la retención de ISR que me quitaron, que a mí me afectaron, ahí sí tendríamos que considerar el 15 de septiembre. Pero la persona que me la quitó, ¿qué crees? Se la va a echar a la bolsa. El 15 de septiembre que me la quita, se la va a echar a la bolsa y la va a juntar con sus impuestos y los va a pagar en octubre. Veamos cómo son esas dos circunstancias, esos dos momentos, no igual para uno, no igual para otro. Ahora, hablando de obligaciones fiscales, si yo soy persona moral, pues evidentemente tengo que llevar mis registros en cuanto a entradas, en cuanto a salidas. Yo he hecho mucho énfasis en que las personas morales no tienen en este momento un beneficio, hablo del título 2. Si soy título 2 y recibo 10,000, 20,000 pesos de ingresos anuales, ¿qué crees? Aunque por ser título 2 debo de enviar contabilidad electrónica. Hoy ese beneficio, hoy día ese beneficio es para las personas estímulo fiscal, flujo de efectivo. Buenas noches, María de Los Ángeles Díaz, bienvenida. Gracias por tu comentario. Si soy persona moral y yo arrendo un bien, sea un bien mueble o bien inmueble, yo, así sean 20,000 pesos de renta anual lo que cobro, debo de enviar contabilidad electrónica. Ahora, muchos me han preguntado, ¿y por qué debo de llevar contabilidad? A ver, voy a brincarme un poquito el punto fiscal. Voy a irme al punto mercantil. Todas las sociedades mercantiles tienen una obligación con sus socios. ¿Cuál es? Tener una asamblea anual. ¿De acuerdo? En esa asamblea anual, ¿qué es lo que hacen? Reunirse y aprobar. ¿Aprobar qué, señores? Rico café duro, papá. ¿Qué es lo que aprueban en su reunión anual los socios de las sociedades mercantiles? Buenas noches, Cristian, desde Monterrey. Bienvenido a Fiscales en Pijama. Aprueban los estados financieros. Los estados financieros. Y eso es una obligación mercantil. Ah, oye, pero yo soy flujo de efectivo. Perfecto, felicidades. También a ti te aplica. ¿Dónde dice eso? En la Ley General de Sociedades Mercantiles que dice, efectivamente, César Martínez, todas las sociedades, como se llamen, mercantiles, tienen una reunión anual. Buenas noches, Juventino, bienvenido. Todas las sociedades mercantiles tienen una reunión anual y en esa reunión anual aprueban estados financieros. Por tanto, todas las sociedades mercantiles, SAS, SA, SRL, Comandita, todas elaboran estados financieros. No porque diga la ley del IVA, la ley del ISR, no, porque es una obligación mercantil. Y como tal deberían de estar elaborando su contabilidad conforme lo marcan
las normas de información financiera. Bienvenido, buenas noches, Jimmy. Entonces, no me salgan con que si estoy obligado o no. Primero, a elaborar estados financieros, toda la sociedad mercantil estamos obligados. Oye, pero nada más tenemos una renta de un bien y son 20,000, 50,000 al año. Esta es una obligación mercantil. Estás obligado a la reunión anual y estás obligado a los estados financieros. Así, las dos cosas. Digo porque, pues sí, efectivamente, como dice mi amigo Teodoro Guerrero, hay muchos contadores que asesoran empresas que dicen, pues como somos flujo de efectivo y no enviamos contabilidad electrónica, pues mira, pues ya no hacemos nada, ahí nomás como que calculamos y listo. Oye, sí, espérate, pero ¿y qué dirán los socios cuando llegue la convención anual? ¿Qué van a pagar? ¿Qué van a repartir si no hay estados financieros? No me digas que en base al estado de cuenta bancario. No, las disposiciones dicen aprobación. Fíjate, porque cuando hablamos de Ley General de Sociedades Mercantiles, hay una obligación de una reunión anual para aprobar estados financieros y revisar el informe de la vigilancia, o como algunos llaman el informe del sheriff, del comisario. Ay, Jimmy, mira, me gustaría decirte que estás mintiendo, pero dijera aquel personaje de Chespirito, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Efectivamente, las finanzas a veces de estas personas que llevan estos negocios son muy limitaditas y son igual de limitados para pagar. Bienvenido, José Luis, buenas noches. Entonces, cuando hablamos de sociedades, ellas deben de llevar su contabilidad conforme lo marca las normas de información financiera y en ese sentido, ahora sí, presentar el informe y sus declaraciones mensuales y anuales. Esa sería una obligación. Pero ¿qué crees? Si nos vamos a personas físicas, es otro el manejo. Recuerden que aquí en los mensajes está apareciendo nuestra revista Sentido Empresarial. Descárguenla, es gratis, vienen artículos muy interesantes, muy completos. Recuerden que la familia Census siempre estamos en constante capacitación y les regalamos nuestra revista Sentido Empresarial. Téngala, descárguenla, tiene una información de vanguardia completa. Bien, les decía, como persona física estoy en dos escenarios. Primero, soy una persona física que renta bienes muebles o inmuebles. Mira, rento bienes muebles. Perfecto. Si rentas bienes muebles, ya te dije, pagas impuestos, pagos provisionales, declaración anual. Pero si hablamos de contabilidad electrónica, hay un beneficio para ti si tu ingreso no supera los 2 millones de pesos anuales. ¿Por qué? Porque te dicen, si vas a llevar contabilidad en medios electrónicos, ¿y dónde lo vas a llevar? En mis cuentas, el aplicativo de la página del SAT para llevar contabilidad, que realmente pues no es propiamente una contabilidad por normas de información financiera, pero bueno, para arrendadores de bienes muebles de hasta 2 millones de pesos, ahí pueden utilizarlo. Oye, ¿sabes qué? No, yo soy una persona que aparte de arrendamiento de bienes muebles, tengo este ingreso y este ingreso, y entre todos más 2 millones de ingresos es lo que tengo en el año. Entonces, ¿sabes qué? No te aplica este beneficio. Lleva tu contabilidad conforme lo marcan las disposiciones. Oye, yo rento un bien, pero es un bien inmueble. Ah, caray. Si rentas un bien inmueble, te tengo noticias. Si eres una persona física, título cuarto, capítulo tercero, arrendamiento de bienes inmuebles, te decía que tienes la opción de tener lo que llamamos deducción opcional, la deducción del 35% directo a ingresos sin meterte a comprobantes fiscales. ¿Cuál es el detalle? ¿Ya tienes el comprobante fiscal? Sí. Muy bien. No lo deduzcas. ¿Por qué? No te va a servir. Oye, entonces, ¿para qué me hiciste que lo pidiera? Pues para que todos pidamos comprobante fiscal. No, finalmente, si eres persona que tienes el beneficio de no llevar contabilidad, yo he sabido de más de alguno, pues precisamente porque no es la obligación, que dice, no, pues me vale, ni comprobantes pido. Pero ¿qué crees? Si aplicas deducción opcional, si eres persona física y rentas 1, 2, 3, 4, 20 inmuebles y entre todos rentas al año 4, 5, 8, 10 millones de pesos al año de muchos bienes, ¿qué crees?
La ley del ISR, en su artículo 118, fracción segunda, te dice, no estás obligado a llevar contabilidad. Oye, qué bonito se oye. ¿Puedo tener el ingreso que sea y no llevar contabilidad en medios electrónicos siendo persona física arrendador de bienes? Sí, pero. ¿Por qué le pongo el pero? Porque esto es como lo nuevo que están sacando el régimen de confianza. Estamos hablando de pura ley del ISR. Cuando entremos a la del IVA ya verás. Pero bueno, me quedo en ley del ISR. Soy persona física, arrendador de bienes inmuebles, rento lo que sea de inmuebles, un terreno, un local comercial, una casa habitación. Tengo ingresos de 2, 3, 5, 8 millones anuales. No estoy obligado a llevar contabilidad en medios electrónicos, ni siquiera en mis cuentas, si aplico la deducción opcional del 35%. Mira qué rápido me quité ese problema. Oye, entonces, ¿cuál es mi obligación como persona física arrendador de bienes inmuebles? Inscribirte al RFC, emitir CFDI por los ingresos que tienes, presentar declaraciones mensuales, la declaración anual, y para efectos del ISR es todo. Oye, suena muy fácil. Pues sí, pero ¿qué crees? En este momento nuestro amigo Luis Ruiz nos está recordando que después de leer esta cosa tan bonita en la ley del ISR, artículo 118, tenemos que leer también la ley del IVA. Y ahí nuestra ilusión de no llevar contabilidad se vuelve solamente eso, una ilusión. ¿Por qué? Ya veremos ahí lo que nos dice nuestro amigo Luis. Ahí está apareciendo en pantalla su comentario. Efectivamente. Lo que por una parte la ley del ISR nos exime, la ley del IVA nos obliga. Entonces, híjole, como no somos dos personas diferentes que contribuye por un lado ISR y por otro lado IVA, es decir, somos un solo RFC, no se vale que digas, no llevo contabilidad porque no me obliga ISR. Entonces, nomás llevo lo del IVA. No, eres un RFC. Y como un RFC, todo va juntito. Oye, pero aquel me eximió, me vale, dice ley del IVA, la llevas. Ok, está bien. Vamos a ley del IVA. Hasta aquí vamos bien, ya vamos a dejar ley de ISR descansar un poquito. Vámonos a ley del IVA. Ley del IVA, para empezar, dice el artículo primero que es parte de las personas obligadas a ley del impuesto al valor agregado. ¿Quién es? Artículo primero, fracción tercera. Y otra vez, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Al decir de bienes, pues evidentemente deja abierto para que podamos explicarlo, sea un bien o sea de otro. ¿Por qué quiero hacer este énfasis de que desde el artículo primero viene? Porque resulta que en el artículo 1A de la propia ley del IVA viene algo muy interesante. Si yo soy una persona moral y consigo en renta un bien del que sea mueble o inmueble, estoy obligado a hacer una retención. Una retención de, en este caso, del IVA. Ah, caray, artículo primero, no, artículo 1A, fracción segunda, que dice que las personas morales que obtengan el uso o goce temporal de bienes otorgados por persona física. A ver, entonces, yo persona moral soy arrendatario y mi arrendador sería persona física. Solamente en esos casos habría retención de IVA. ¿De cuánto? Dice la ley del IVA, artículo 1A, que de todo el IVA. Luego miscelánea nos da chance de que sean 2/3 partes. Pero, ¿qué crees? Cuando habíamos visto el artículo 119, les decía que había la posibilidad de un 10% de retención. Sí, pero es aquel de ley de ISR solamente aplicable para retención de bienes inmuebles. Ah, entonces, si lo que rento es un bien inmueble, me retienen 10% de ISR y 2/3 partes del IVA. Si es un bien inmueble. Oye, si es un bien mueble, entonces nada más hay retención de IVA. Otra vez, artículo primero, fracción segunda, inciso A. Como la propia ley
del IVA no me distingue arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, tengo que todos meterlos en una sola bolsa y a todos los tengo que manejar. Nos hace una pregunta Luis, voy a leerla, Luis Ruiz. En el caso de arrendamiento en copropiedad, cuando uno es el representante y tiene la obligación de IVA, los representados solo tienen la obligación de ISR, exacto. De acuerdo a la opción del 142 y 145, al no tener la obligación de IVA, ¿no tendría la obligación de la contabilidad? Mira, la figura como tal de copropiedad no tiene un RFC. Al no tener un RFC la copropiedad, el representante legal es el que cumple por cuenta de toda la copropiedad con la ley del IVA. Yo siempre les recomiendo cuando hablamos de copropiedad que el representante tenga su cuenta de sus negocios personales y una cuenta exclusivamente para los movimientos de la copropiedad. Porque a la hora que él hace los comprobantes fiscales, hablo del representante de la copropiedad, ¿con qué RFC los emite? Propio. Por tanto, para efectos de IVA, él responde por todo el IVA, por todo. De hecho, hay responsabilidad solidaria, como dice el Código Fiscal de la Federación. Ante este escenario, ¿qué te diría? Si él, por sus negocios personales, junta, ahora sí, junta el escenario donde dice, ¿aplico deducción opcional o no? Ah, caray, no puedo aplicar deducción opcional o sí. Si yo tengo negocios personales, yo, Enrique, tengo una actividad empresarial de más de 4 millones, que llevo contabilidad de medios electrónicos y aparte soy representante de una copropiedad, híjole, no puedo decir esto sí y esto no. ¿Qué es lo que te decía de separar ley del ISR y ley del IVA? No puedo decir, mira, sí envío contabilidad de lo mío, pero no envío de la copropiedad. Soy un RFC. O le envío o no le envío. Aquí tendrás que integrar todo en el RFC. Si tú como persona estás obligado o estás exento del envío, entonces estarás exento también la copropiedad. ¿Sí? Esa sería la situación. Estamos hablando, voy a regresarme, ese fue un pequeño repaso a la ley del ISR, vamos a regresar a la ley del IVA. En ley del IVA les decía que hay la obligación de la retención de 2/3 partes de lo que es el IVA de la operación. Ahora, hay algo importante. En el caso de arrendamiento, no todos los arrendamientos son sujetos de ley del IVA. De ISR sí, ya te dije, puede haber inmuebles y separamos. Pero para ley del IVA hay, si es un terreno, ojo, terreno dedicado únicamente para fines agrícolas a ganaderos, es un bien del cual no hay IVA. No es tasa cero. Es un bien del que no hay IVA. Y al decir no hay IVA, quiere decir que en tu comprobante decir, renta 10,000 pesos, arrendamiento 10,000 pesos. No va a aparecer otro renglón que diga IVA tasa cero. No. Artículo 20, fracción tercera, ley del IVA. En arrendamiento de terrenos denominados a fincas para fines agrícolas o ganaderos, es exento de IVA. No quieras jugar y decir, es que es tasa cero. No, es exento. Estamos hablando de arrendamientos. Ahora, arrendamientos casa-habitación. En casa-habitación, sí. Si yo rento y les digo, esto es para una casa-habitación y nada más quiero que pongan todos los muebles para una casa-habitación, entonces también está exenta de IVA el pago que me van a hacer. También sería exenta ese tipo de operaciones. Oye, entonces, ¿qué nos queda a tasa cero? Pues mira, hablando de arrendamiento, ¿qué es lo que sí puede estar a tasa cero? Solamente lo que dicen los incisos E y G de la fracción primera. ¿Y cuáles son esos E y G? Invernaderos. Si a mí me rentan un invernadero cuando yo lo pague, tasa 0%. Oye, si yo voy a rentar un tractor con fines agrícolas, también tasa 0%. Si me va a rentar una cultivadora, un arado
cosechadoras, aspersoras, plaguicidas, bueno, equipo mecánico y maquinaria para riego o empacadoras de forraje, desgranadoras, en fin, estamos hablando de maquinaria que se utiliza en el campo. Todo el arrendamiento de estos vehículos, incluyendo las motosierras, aguas con eso, incluyendo el arrendamiento de motosierras, el arrendamiento estaría a tasa 0% de IVA. Así que valórenlo, es una opción, una posibilidad de que empecemos a rentar esos bienes, serían tasa cero. Buenas noches, Josefina González, bienvenida. Pero, evidentemente, ¿cuál es la característica que tiene la ley del IVA? Si yo rento un bien y no aparece en los exentos, es decir, no es un terreno agrícola, no es una casa habitación, voy a tener un arrendamiento a tasa general de IVA. Oye, no, pero yo vivo en frontera. Perfecto, te aplicaría, si es el caso, si cumple los requisitos, la tasa reducida al 8%. Pero hay una situación, sea tasa reducida o sea tasa general, o si lo que renta son maquinaria para el campo, como la que te mencioné, hablaríamos de tasa 0% en ese caso, pero tasa cero, tasa general, tasa reducida, está obligada. ¿Obligada a qué? Artículo 32, como decía mi amigo Luis, fracción primera, llevar contabilidad. Oye, pero ley del ISR me había exentado. Pues sí, pero aquí estamos en la ley del IVA y aquí mis chicharrones son diferentes. Y como mis chicharrones truenan diferente de este lado que de la otra ley, ¿qué crees? Aquí no me importa que te hayan dicho que no debes de llevar contabilidad, aquí sí la llevas. Oye, pero yo no entiendo por qué allá sí me exentan y acá me obligan. Evidentemente porque hay una, perdón, hay una diferencia entre una disposición y otra. Por lo siguiente, cuando hablamos de ley del IVA, tenemos algo que se llama IVA acreditable. Al decir IVA acreditable, nos vamos al artículo 5 de la ley del IVA y ¿qué nos dice? Que cumplan requisitos de deducibilidad, los comprobantes que sean estrictamente indispensables, en fin. Pues precisamente todos esos requisitos, ¿dónde vienen? Pues en algo que llamamos deducibilidad. Y si yo quiero reducir mi impuesto a cargo llamado ley del IVA y le voy a meter gastos, no puedo decirle a la autoridad, es que esos gastos tienen IVA, pero como no los pude deducir en ISR y como allá dice que no lleve contabilidad, pues recíbemelos así. No, dice la autoridad, no, adelante. Debes de tener contabilidad por medios electrónicos. Claro, buenas noches, Gus, bienvenido, buenas noches. Te voy a dar la posibilidad que le doy a los de menos de 2 millones de ingresos anuales, que es usa mis cuentas. Bueno, ese es un beneficio. Así que, englobando, soy persona moral, rento bienes, muebles e inmuebles, IVA, dependiendo si fuera un terreno agrícola es exento, si fuera casa habitación es exento de IVA, todos los demás, tasa general, inclusive si fuera el caso, tasa reducida, y llevar contabilidad por medios electrónicos. Si soy persona física y rento bienes muebles, tengo mi capítulo, actividades empresariales. Si rento bienes inmuebles, mi capítulo tercero, puedo aplicar deducción opcional. Si rento bienes inmuebles, me van a retener el 10% de impuestos sobre el monto directo de lo que cobre de renta, si es persona moral, mi arrendatario. Ahora bien, en ley del IVA, siempre que tenga emisión de comprobantes donde haya IVA, tasa cero, tasa general o tasa reducida, siempre debo de llevar contabilidad por medios electrónicos. Vean cómo por un lado me exentaron, por otro lado tengo la obligación, ni modo. Es el caso, así están y así tienen en este momento a los arrendadores. Y obviamente, algunos seguramente cuando empezaron están escuchando que yo hablo nada más de una palabra, arrendamiento. Quiero ser enfático porque algunos se confunden el término arrendamiento puro con arrendamiento financiero.
Evidentemente, como me están escuchando, todo el programa de hoy está hablando de arrendamiento puro. El arrendamiento financiero no es tema de hoy. Nada más hablando específicamente arrendamiento puro. Ahora, hay un detalle, hablando de arrendamiento, voy a irme al otro lado, al lado del arrendatario. ¿Qué sucede si yo soy un arrendatario y hago lo que hace mi exgobernador de aquí del estado? Paga la renta de aviones. Oye, ¿qué crees? Es un gasto que consideramos no deducible. No deducible, no es deducible el arrendamiento de aviones. Oye, pero es para más rápido la movilidad. No es un gasto que se considere deducible. 28 fracción 13. Igualmente no es deducible si yo, arrendatario, pago la renta de una casa habitación, a menos que demuestre que efectivamente lo utilizo para trabajadores, ya es para cumplir ciertos requisitos, pero en generalidad no. Ahora bien, si yo estoy rentando un vehículo, mi deducción está topada a 200 pesotes diarios. Solamente 200 diarios. Y evidentemente aquellos que hemos viajado sabemos pues que 200 es nada, es mucho más lo que pagamos de arrendamiento diario por un vehículo, pero ley de ISR solamente nos permite hasta 200 pesos. Ya vimos ley del ISR, ya vimos ley del IVA. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les dejo 20 segundos para que hagan una pregunta sobre estos dos temas, porque vamos a ver otro punto que quiero dejar bien en claro, sobre el cual he escuchado bastantes preguntas. La ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para estos arrendadores. A ver, señores, los leo. ¿Todo bien? ¿Le seguimos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Gaudí García. Si soy una persona moral que rento máquina para la construcción, pero además vende maquinaria y reparo, ¿le aplicaría lo de arrendamiento? Si soy persona moral, sí. Porque nada más, ¿cuál sería la única diferencia? No es lo mismo rentar que vender, y aquí me voy a ir a normas de información financiera, Gaudí. Si yo tengo un bien que lo compro para reventa, ¿dónde lo tengo? En inventario. Y lo deduzco vía costo de ventas. Pero si compro un bien y cuando lo compro, en vez de pensar en venderlo, digo, lo compré para venderlo, lo tengo en inventario, pero me doy cuenta que no me sirve vendido. En lo que lo vendo, lo voy a empezar a rentar. Lo saco de mi cuenta de inventarios y lo mando a maquinaria y equipo para depreciarlo y aplicar evidentemente una deducción llamada deducción de inversiones. Y si aquí a 1, 2, 3 meses, un año, por fin puedo vender esa máquina, entonces el monto no deducido, lo que me quede todavía de monto original de la inversión menos deducción de inversiones, es lo que podría meter a costo de ventas. Lo saco de maquinaria, lo mando a inventario y cuando venda esa máquina, aplicaría para costo de ventas como deducción. Oye, ¿sería venta de bienes de activo fijo? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu giro? Si es compraventa de maquinaria, sería más que factible. Juventino, todo bien. Julio García, buenas noches, todo bien. María de Los Ángeles, todo bien. Bueno, para finalizar, quiero comentarles que la ley FIORPI en su artículo 15 establece que es una obligación y es una actividad vulnerable que hay que identificar. Bueno, partamos de algo. La ley FIORPI, ¿para qué está hecha? Para que yo, vendedor, para que yo, en este caso, yo arrendador, yo que voy a cobrar el dinero, sea el que identifique a mi arrendatario. Oye, pero me acabas de decir cuando empezamos que a lo mejor el que renta no es el dueño, a lo mejor es una persona que es el
que está recibiendo un contrato de usufructo y él está rentando el inmueble, correcto. En el caso de arrendamiento, y aquí sí solamente en ley FIORPI, bueno, en este caso ley antilavado, exclusivamente es para inmuebles. Aquí no aplica para bienes muebles. Perfecto. Yo soy persona que rento bienes inmuebles. Percibo el ingreso. Oye, ¿qué crees? Yo rento el inmueble, pero este año me enfadé de andar persiguiendo arrendatarios y le dije a mi hijo, toma, contrato de usufructo, ahora tú lo rentas este año. Perfecto. ¿Quién es el obligado ante la ley FIORPI? El que va a cobrar las rentas. Es decir, el arrendador, el que percibe el dinero. Bien, ya que él es el que percibe el dinero, él está obligado a identificar a sus clientes y hacer su respectivo expediente. Oye, ¿qué quiere decir hacer su expediente? Quiere decir que vas a hacer un expediente donde diga, a ver, digo, suena hasta raro hacer expedientes, pero señores, deberíamos de hacerlo, independientemente de que la ley me obligue o no me obliga, porque tenemos que esperar para identificar a nuestros clientes. Les digo porque efectivamente un problema que he visto es que muchas personas cuando rentan no hacen contratos y como no hacen contratos, a veces no tienen ni la más mínima idea de quién es a la persona que le rentaron la casa. Entonces, aguas, porque imagínate, si no lo conocen, pueden meter a cualquier cristiano a su casa. Bien, si yo soy una persona que renta un bien inmueble en estas características, ¿qué debo de hacer? Primero, darte de alta. Primero, sí, darme de alta. Es una obligación, pero formal y totalmente completa. No puedo yo evadirle y decir, es que por ahí me encontré un articulito que dice, no. Hace 2, 3 años, recuerdan que nos llegaron unas cartas de invitación para todas aquellas personas que tenían que tenían la clave de arrendador y nunca nos habíamos de alta en la IFIORPI. Porque les decían, por el solo hecho de tener la clave de arrendador, ¡boom!, vas para adentro, a ley antilavado. Cristina, la compra de una trilladora en Estados Unidos modelo 2000 se puede deducir al momento de la importación y pago. Si la vas a revender, Cristina, si eres persona física, sí. Fíjate las dos condiciones que te puse. Si la compras para venderla, sí. Si la pagas al importarla, sí. Y aparte, evidentemente, el pedimento tiene que salir a nombre tuyo, con tu RFC. No es que la quiero usar, no. Si la compras para usarla, se llama inversiones y las inversiones tienen su monto de deducción, que no es precisamente un 100%. Y ahí sí te diría, si es una trilladora o una máquina modelo 2000, 2005, 1970, es independiente. Si la compras para reventa, sí, la deduces al pago. Al pago. Oye, si me tardo 15 días o un mes en importarla, la deducción es al pago. ¿De acuerdo, Cristina? María José Dueñez, ¿en qué monto estoy obligado a presentar aviso? Fíjate qué bueno que me haces esa pregunta. Primero, ya te dije que por el simple hecho de realizar, de tener la clave de arrendador, caes en lo que dice el artículo 17, fracción 15. Es decir, ya haces una actividad vulnerable. Oye, pero cobro bien poquito. Así sea tu renta 1,000 pesos al mes, por el simple hecho de tener la actividad de arrendamiento, ya te debe de dar de alta en ley FIORPI. Claro, aquí entonces hay que separar. Ya me di de alta. Ahora, como dice mi amiga María José, ¿qué hago? Lo que sigue es presentar reportes. Reportes mensuales. Oye, pero estoy diciendo que cobro bien poquito. Ah, qué bueno que me lo dices. Dice la propia fracción 15 del 16 de la ley FIORPI que si lo que rentas al mes es 3,260 veces el salario mínimo. Ya recordamos que desde hace bastantes años nos aclararon que cuando veamos la palabra salario mínimo, quiere decir UMA. Estamos hablando de 3,260 por la UMA que va al 89,62, 292,000 pesos. Ah,
Si tú rentas, Marijose, un bien de 292,000 pesos mensuales, tendrías que presentar un reporte mensual con datos. Ah, caray, 292, no. Ah, pero ¿qué crees? Al artículo siguiente, ¿qué te dice? Si en 6 meses juntas esa cantidad, también. Ah, entonces, a ver, 292 máximo para poder presentar un reporte con datos o 48,690 por mes. Oye, ¿por qué 48,690? Porque si juntamos esos 48 en 6 meses, ya pasé el límite de los 290. Entonces, ¿ya estaré obligado a presentar un reporte? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que si hablamos de un reporte donde yo diga, cobro menos de los 48 al mes, es un reporte en ceros. Oye, pero tengo que presentarlo. Sí, un reporte en ceros de ley antilavado. Oye, no, yo rento mucho más de esos 48, son casi 100,000 al mes, me paso sobrado el límite. Perfecto. Un reporte por cliente. ¿Por cliente? Sí, porque de esos 100, dime cuál de ellos pasó el límite. Ninguno. Ah, entonces en ceros. Quiere decir que depende, no mi importe, no, el importe por cliente. Si tienes un cliente que pase ese límite, otra vez, 3,260 UMAS, que por mes serían 48,693, elevado a los 6 meses, dan los 292. Si superas esa cantidad, cada mes tendrás que presentar un reporte con datos. Caso contrario, un reporte en ceros. ¿Quién está obligado? El que cobra las rentas. Oye, tenemos un fideicomiso. El que cobra las rentas, el fideicomiso, él se da alta en ley antilavado, él presenta los reportes. ¿Qué tal con esta obligación? ¿Cuántos arrendadores hoy día siguen durmiendo en el sueño de los justos, que no les interesa darse de alta? Oigan, señores, ya nada más para finalizar, déjenme decirles que en esta propuesta de la reforma, que aún no es reforma, viene que estas personas físicas arrendadoras de bienes inmuebles tendrían, si así lo quieren, la opción de dejar su régimen de deducción opcional y cambiarse al régimen de confianza. ¿Les parecerá atractivo? Yo diría, haz cálculos. Claro que sí, Luis. Estoy de acuerdo con lo que dices. El artículo 17 dice que si no se llega al umbral, no tiene obligación alguna. Pero ¿qué crees? Nos están llegando los avisos, las cartas de invitación. ¿Y qué crees? Peor, nos han llegado auditorías a empresas donde les damos ese artículo y no nos lo hacen válido. Yo te diría, yo soy muy respetuoso de aquellos que tienen abogados a un lado y dicen, como tengo un abogado a un lado, yo voy a defender el 17. Perfecto, chido, qué bueno que tengas un abogado a un lado. Pero aquellos que no tenemos un abogado a un lado, nos toca pelearnos con los funcionarios y los funcionarios se pasan eso por el arco del triunfo. Entonces, si queremos actuar a la defensiva, yo te diría cumple con la obligación. De lo contrario, caeríamos en esa situación. Te digo porque esa frase es clave, lo que me acabas de decir. Dice que si no llegas a ese umbral, no estás obligado a nada. Pero hemos hecho inclusive las consultas al personal del SAT por esta vía, inclusive a funcionarios que trabajan los cursos y los diplomados de lavado de dinero y nos dicen, bueno, en tu caso, Luis, si tienes la consulta específica y tienes el documento por el cual respaldarte, felicidades. Yo en lo particular, en auditorías no me han respetado ese artículo. Y como no me lo han respetado, yo recomiendo tener la relación y tener los avisos presentados. Bien, les recuerdo que el próximo sábado tenemos un curso, foro de perspectivas de la reforma fiscal 2022. Hablo de la perspectiva, digo porque seguimos viendo muchos foros que dicen reforma fiscal. Estamos en la perspectiva. Hoy en este momento, señores, los diputados ni se han sentado a revisarla, ni la han puesto a ver. Se supone, y quiero ser positivo, que ya se van a juntar esta semana. Tienen que sesionar martes y jueves. Y dice la ley que deben de aprobarlo antes del 15 de octubre.
pues ojalá le echen ganas. Hasta el momento los diputados no han dicho nada. Seguimos creyendo que la van a revisar. El sábado 16 de octubre vamos a hablar con un foro, Familia Census los invita, nuestro foro de perspectivas de la reforma fiscal 2022. Un servidor va a exponer el tema de este fabuloso régimen de desconfianza, perdón, de confianza. Ahí en la pantalla están viendo nuestra invitación. Todos los interesados, ahí tienen las vías de WhatsApp para que se conecten, para que nos confirmen su asistencia. Los esperamos, les recuerdo, seguimos cuidándonos, son cursos totalmente en línea para que se registren. Un servidor estará trabajando y exponiendo a las 10:40, pero como ven, son temas muy completos, la exposición de motivos, ley de ingresos y propuestas. Los invitamos, sean parte de la gran familia Census, intégrense a nuestros grupos, por ahí podemos comentar muchísimos temas. Por el momento, gracias por acompañarnos en Fiscalistas en Pijamas. Esto fue Fiscalistas en Pijamas del día 11 de octubre del 2021. Hablamos sobre el arrendamiento, su régimen fiscal, ley del IVA, ley de SR y por supuesto vimos algo de ley FIOR. Gracias por su confianza. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, buen descanso. Síganse cuidando.